El binomio de mujeres y vida cotidiana realmente es muy reciente en términos historiográficos. Hasta la segunda mitad del siglo XX, la historia fue producida por hombres, para hombres y sobre hombres, de manera que se tomó la parte por el todo, excluyendo a la mitad de la población mundial y haciendo de la historia de los hombres la historia de la humanidad. Hubo que esperar hasta la década de 1960 para que unos nuevos estudios, de la mano de la historiografía anglosajona y con autoras en este caso como Natalie Simon Davis, Gerda Lerner o Joan Scott sobre todo, propusieran una nueva metodología para el análisis histórico desde la perspectiva de género. Esto fue la semilla que fructificó en las dos décadas siguientes. En la década de los 70 y de los 80, los estudios de las mujeres se fueron consolidando en el panorama historiográfico, aunque desde una perspectiva como se estaba trabajando en la historia social con minorías. Es decir, las mujeres eran tratadas como una minoría, al igual que eran tratadas desde el punto de vista social minorías religiosas o minorías étnicas o sociales. Es realmente en la década de los 90 cuando se adjunta la segunda parte de este binomio, que es la de los estudios de vida cotidiana. Estos estudios no se centran en casos excepcionales o de minorías, como había ocurrido anteriormente, es decir, no se centran en los casos de reinas, nobles, escritoras, sino que se centran en la vida cotidiana normal de la mayor parte de esta sociedad, que era básicamente rural, que vivía en los límites de la propia subsistencia y con unas tasas de analfabetismo enormes, hasta el 90%. Estos nuevos estudios, con esta nueva perspectiva de género, realmente primero sirvieron para corregir un vacío historiográfico existente todavía en la década de 1990, pero también sirvieron para desmontar algunas de las ideas que se habían establecido en torno al funcionamiento de estas sociedades del pasado. En esta cápsula proponemos analizar muy brevemente 3 ejemplos que permiten romper con este discurso tradicional sobre el funcionamiento de estas sociedades del pasado y que en parte contradicen lo que desde el punto de vista jurídico y lo que viene contenido en los códigos normativos del pasado hacían referencia a estas sociedades. Por una parte, desde el punto de vista del análisis de la transmisión patrimonial. A la hora de una defunción, en el Código castellano, dentro de la monarquía hispánica, no solamente las mujeres estaban excluidas, sino que a partir de las leyes de Toro de 1505, las mujeres obligatoriamente tienen que estar presentes en el reparto patrimonial, de manera que no hay un vacío patrimonial en la configuración del patrimonio de las nuevas generaciones en clave de género. Las mujeres participan de los repartos y por tanto tienen las mismas condiciones en materia hereditaria que los hombres. Esta característica se diferencia de la minoría de la sociedad que optaba privilegiadamente por la vía del mayorazgo, a través de la cual excluía a todos los herederos, posibles herederos, tanto hombres como mujeres, privilegiando solamente una vía única, normalmente varón, que acumulaba a través de las sucesivas generaciones todo el patrimonio del difunto. El segundo ejemplo que proponemos es este mismo análisis a través de los movimientos migratorios. Y es que en cada una de sus categorías, sea a corto alcance y corta duración, normalmente al calor del calendario agrícola, de duración media, 2, 3 o 5 años a las ciudades, o de larga duración, a veces definitiva, sobre todo a partir de la apertura de la vía a América, en todas ellas participan más hombres que mujeres, y esto paradójicamente las empoderó a ellas, porque en los sitios de expulsión sistemática de hombres a la emigración fueron ellas las que protagonizaron la persistencia en sus comunidades, tanto familiares como vecinales, de las propias generaciones. Esto es, que la transmisión de los valores y el mantenimiento de las economías cayó sobre los hombros de las mujeres y no sobre los hombres. Ellas mantuvieron el cultivo de sus economías domésticas, criaron a sus hijos, cuidaron a sus mayores, pero también desde el punto de vista del Estado pagaron sus tributos o atendieron las causas
judiciales abiertas. De manera que, en ausencia de ellos, ellas protagonizaron realmente la continuidad de estas comunidades antedichas. Y el tercer ejemplo que proponemos es a través de la incorporación, en este caso de ellas, al mundo laboral. Y es que desde edades muy tempranas y dentro de la propia familia se incorporaron de la mano de sus madres a las tareas domésticas dentro de casa. De nuevo, cuidando a sus hermanos, cuidando a los mayores, dando de comer al núcleo familiar, a sus hermanos y a sus padres, pero también fuera de casa, ayudando en las tareas de recolección, cuidando el ganado, atendiendo los telares, hilando, etc. Estas tareas les impidieron sistemáticamente acceder en igualdad de condiciones a la alfabetización, esto es, al acceso de las escuelas, y esto lo pagaron realmente con un menor posicionamiento de cara al mercado laboral. Las tareas que aprendieron en el hogar fueron puestas en práctica a edades más tardías, pero realmente jóvenes, en hogares extraños. Esto es, a partir de los 10 o 12 años, miles y miles de mujeres emigraban a las ciudades que estaban en crecimiento, sobre todo en el siglo XVIII, para hacer las tareas que antes hacían en su hogar en familias ajenas. De manera que, a través de este servicio doméstico, muchas de ellas complementaron en dinero sus pobres dotes con las cuales años después tendrían que acceder al mercado matrimonial. Y esto pone de relevancia que, desde el corte urbano y desde la perspectiva de género, las mujeres aparecen también como un colectivo fundamental para el mantenimiento de esta sociedad, porque esta atracción de mujeres, normalmente de extracción rural, hacia las ciudades, aseguraron en las casas de las ciudades el mantenimiento de su vida doméstica. A través de estos tres ejemplos, la transmisión patrimonial, la emigración y el mundo laboral con una perspectiva de género, se consigue no solamente rellenar el vacío historiográfico tradicional, donde nada se decía del colectivo femenino, sino que a través del conocimiento de estas mujeres de los siglos XVI al XIX, conseguimos también modificar todo lo que habíamos comprendido mal del funcionamiento de estas sociedades, de manera que la historia de las mujeres no solamente sirve para conocer más y mejor a las mujeres, sino más y mejor al conjunto de las sociedades tradicionales.